su práctica extramural real en Italia, en Bogotá. Dice él, no sé, que porque le inspiré los lentes, me va a parar. Y cuando llegó allá, se encontró con una sorpresa. Entonces me pidió el doctor que está contigo. Entonces, bueno, José, yo, ¿quién le enseñó lentes? Y yo, Jairo, ya hace cuánto todo bien. El doctor Ricardo Pérez, uno de mis profesores de la Universidad de La Salle. Juan José pues siempre se destacó por sus condiciones como estudiante, como persona, y más en la contactología, ¿no? Entonces hoy, él amablemente ha querido, y damos las gracias en nombre de la Fundación Universitaria Andina, que sigue siendo usada de grupo sexto en la aplicación de la Revolución de Local. ¿Es correcto? Y nos va a compartir dos charlas que las vamos a ir pues manejando poco a poco, ¿cierto? Una es el tema de la interferometría. Es un tema en donde uno coge el nombre, parece como si nos estuvieran hablando por allá de la NASA, interferometría, pero es un término que ustedes se van a encontrar habitualmente, sobre todo estas generaciones nuevas. ¿Sí? Porque ni era de hielo, pues no le decían nada, ¿cómo vive acá? ¿Cómo está onerosa? ¿Cómo está onerosa? Hoy en día dicen, ¿cómo está onerosa? Y empiezan a llegar exámenes de interferometría, que es la evaluación digital, electrónica y electromagnética de la básicamente de la capa líquida. Después de ello, tendremos otro tema, el cual se denomina lentes pentacúbicos. Pero ¿qué pasa? Lentes pentacúbicos hay muchos diseños, muchos laboratorios, pero hay uno en particular, sin temor a decirlo, porque lo dirán que las casas son legales y que orgullosamente se hizo un fue lente FIDA, un lente pentacúbico, en el cual, vamos, es experto adaptador del FIBA. De hecho, trajo una caja de FIBA para que se la. Ese tema de la córnea irregular se aborda la córnea irregular sana y la patológica. Entonces, ¿qué sucede? Cuando salió el escleral, la gente le dijo, lo estamos utilizando más para tratar superficies, para tratar ojos secos, que para tratar la gente con el tratar. Por eso, siempre hay los lentes de contacto rígidos permeables a las corneales, que ustedes vieron ese. Corneales, ¿por qué? Porque su diámetro no supera los diámetros de la córnea por 1.7 y otras características. De ahí, todo el mundo saltaba al escleral, no lo sé. Y ese vacío, que muchas veces el escleral no era la solución, por muchas razones. En córneas muy descompensadas, en córneas que tenían defectos epiteliales recurrentes, etcétera. No eran milagros. Había que devolverlos y ver los pentacurvos que también en algunos diseños cuidaban interlipares, es decir, es un lente rígido permeable al gas con varias curvas y con un diámetro casi que toca el límite. Se llama interlipares. ¿De acuerdo? Y luego seguirían los híbridos. El híbrido realmente es un lente que poco pegó. No, y sí en general, porque es un lente híbrido, un blanco que siempre quiso ser rígido. El de corrido estabiliza en el centro, pero la periferia solo me la comodidad. Hoy vamos a ver esta opción. También porque decidimos traerla, porque en octavo se adapta arriba. Aquí hay caja arriba de ese pentáculo, ¿ok? Para darle estabilidad a las córneas irregulares, sanas o córneas irregulares. Entonces, listo,
Entonces, muchas gracias. Bueno, básicamente, el tema de la interferometría pues, es un principio óptico, como lo pueden leer ahí, que se utiliza en demasiados ámbitos de la salud, pero en el caso de nosotros, esas incidencias del uso de la córnea nos permite evaluar muy bien lo que es la capa lipídica. Es un principio muy básico que la verdad lo tenemos a la mano en equipos tan antiguos como el teratómetro de Yaval, el de Helmholtz, y ya luego hay mostrando sobre qué tipo se puede realizar este principio. Entonces, en primer lugar, cuando ustedes estén haciendo la rotación y realizando la keratometría, pues ahí pueden aprovechar realizar un bulto invasivo. Simplemente el procedimiento es muy básico. Ustedes identifican cuando están haciendo la keratometría y empiezan al paciente que parpadee 3 veces. Después del tercer parpadeo, inmediatamente la imagen se distorsiona. Estamos hablando del tiempo de ruptura lagrimal del paciente y lo estamos aprovechando en el momento que estamos haciendo la keratometría. Que estamos ante pruebas no invasivas. Pruebas no invasivas. Ustedes alguna vez vieron el caso clínico y con Paulo. Él muestra una foto mía haciendo una keratometría, que era un tema muy antiguo. Y miren que no están antiguos, porque fue el principio fundamental de los bandos invasivos. Dicen, a John Jairo no le gusta el Bragantine con fluoresceína. Y no es que no me gusta. Yo digo eso. Se le da unos datos distintos, porque usted está exacerbando la red neural. Entonces, por eso insistimos mucho en las pruebas no invasivas. Pues, ¿cuál es la idea con este procedimiento? Hacerlo 3 veces por cada uno de ustedes, pero realmente ya porque ustedes al hacer la keratometría es muy cercano a lo que pueden hacer con la prueba invasiva con la fluoresceína. En segundo lugar, pero ese equipo ya no existe, no se usa tanto, se llama microscopio. ¿Cómo se realizará este procedimiento? Bajo el mismo principio de la interferometría, el equipo ilumina la córnea, ustedes se van a apoyar de la lámpara emitidora y van a observar un patrón lipídico pues, sobre los binoculares de la lámpara emitidora. Esta prueba se califica en 5 fases o 5 colores. Entonces, básicamente, hay patrones que son grises. Cuando ustedes observen patrones cercanos al color gris, estamos hablando de una lágrima que es bastante regular, y patrones que se acercan más a colores amarillos, son muy coloreados, como por ejemplo eso. Ya estamos hablando de una córnea de una capa lipídica muy grasosa, como hablaba con el profe, que no produzca grasa y que sea muy grasoso, es Lo que hagamos ahorita es que una capa lipídica nunca está normal, o está grasosa o está hipo, pero lo importante es que no es roja. Y por último, este equipo está acá, ¿cierto? El Pitscop. No, el Iber. Pues eso ya lo último en tecnología, es un equipo que también funciona bajo el mismo concepto de interferometría aplicado a conos. ¿Y qué ventajas les ofrece este equipo? Que básicamente correlaciona estos datos con inteligencia artificial y les va a decir qué tipo de boceto tiene el paciente y qué tratamiento es el más importante para ayudar al paciente a tratar la patología con condición. ¿Por qué le hacemos tanto énfasis en eso? Porque en la adaptación de lentes de contacto, aunque usted no crea, es muy importante una estabilidad lagrimal. En ocasiones me tocó ver por experiencia que personas con ojos secos subdiagnosticados terminan no siendo adaptaciones tan óptimas o no realizan ese tipo de evaluación. O no hacer la evaluación previa. Es muy importante que lo tengan en cuenta, sobre todo en la adaptación de lentes rígidos que están constante no se dice, como intercambio con la lágrima lente. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso y aquí que están en la universidad se apoyen de ese tipo de equipos. Profe, esa ya bueno, ¿qué han escuchado ustedes de líder? ¿Lo han usado? ¿Qué? Claro, ya están rotando. ¿Nunca lo han llevado allá? Cuando rotan nunca lo llevan desde lo que tú dices. ¿Qué sabe de líder? ¿Qué es esa prueba? ¿Cuántas horas? Como 5 o 6 horas. Sí. La verdad yo les digo por experiencia personal y ya cuando uno sale a ejercer profesionalmente, utilicen esos equipos. La verdad les ayuda a hacer una micografía muy adecuada. Les ayuda a evaluar la parte de la resistencia ocular con el ojo seco evaporativo. Los datos que arroja este equipo son demasiado precisos. No sé qué otro examen realiza este tipo de evaluación del borde palpebral.
Entonces ustedes acá tienen ese tipo de herramientas que la verdad no los van a encontrar en todos los sitios. Si la pueden utilizar, les van a ayudar mucho en el tratamiento que ustedes le indiquen a sus pacientes. La diferencia entre el IDRA y el TIPS-COP, que fue el primer es que el TIPS-COP, una cosa es cuando uno le dice al paciente cierre, abra los ojos, cierre, no, ya no los abra. El paso del algoritmo de la técnica a realizar el uno y el otro, ¿es correcto? Pero el hidra es lo que, este es una casi estática, porque es un solo sentido, o sea, en dos dimensiones. En cambio, el hidra es 3D, entonces es una evaluación dinámica. ¿Ya? Dinámica, ¿qué quiere decir? El TIPS-COP, siempre lo rompimos, nos generaba el rompimiento en unos ciclos. Y si no salían de ese ciclo, quedaba uno perdido, con los colores y demás. En cambio, la dinámica del hidra, como es en 3D, en cualquier sitio aparece. Entonces, la prueba es más fiable. Eso es lo que pasa en el hidra. Además, que también nos está dando una idea del volumen labial, o sea, de la capa acuosa. Con el menisco. Una pregunta. En el queratómetro, pues que es algo que nosotros usamos siempre en la clínica, ¿cómo nosotros podemos mirar o decirle que es una digamos que es una capa que es muy hipersecretora o hiposecretora de líquido? Pues de la capa lipídica, o cómo decimos que está alterada, pues, como a la lágrima. Yo sé que obviamente las estas se distorsionan, ¿sí? Pero también en unas ocasiones que yo he visto que como si le tiraran un vaso de agua en la pared y bajan así. ¿Eso qué nos puede comunicar? En ese caso, el NIBUD que uno está haciendo con el queratómetro, inicialmente es una prueba cuantitativa o cualitativa, pero no tan cualitativa, pero está en ese segundo plano la cualitativa. O sea, yo me baso en el rompimiento, pero si vamos a ver más cualitativa, ese rompimiento que nosotros llamamos en llama, ¿sí? Nos quiere indicar que la inestabilidad de la película lipídica es mayor que cuando es focalizada. Esa es la explicación. Pero decir de que con el queratómetro vamos a evaluar cualitativamente la lágrima, por eso llama el no invasivo, en que cuando veo inestabilidad, pues las miras no van a ser líquidas. Cuando hago el conteo y veo que está abajo, ya sé que hay una inestabilidad de la capa lipídica, pero ya entro a cualificarla de la lámpara. O sea, el queratómetro te da como el indicio, ojo, está rompiendo rápido, hasta ahí. Si es en llama, más rápido. Eso es lo que te digo, pero es mucha indicación. Es correcto, porque para cuando usted vaya a empezar a hacer el resto de exámenes, sepa por qué, entonces que la imagen retinoscópica, por qué razón viene así. O en ese mismo momento no ha llegado usted a biomicroscopia y ya sabe por qué le da, que viene desde la mezcla. Entonces, ¿qué sucede? Ese NIBUD nosotros intentamos que lo apliquen mucho por una razón, primero muy doméstica, no siempre tenemos lámpara en vivo. Aquí les estaba explicando esta mañana que uno es una brigada, por eso aprendan a valorar el cliente así. No siempre usted va a tener ni siquiera una lámpara en vivo, pero un queratómetro, usted siempre lo tiene. con el solo parpadeo ya Solo parpadeo ya sabe, ¿sí? ¿Sí estamos claros, no? Ya con la lámpara, con el hidra, ya sabemos, el evaporativo, lo que es listo, tal. Pero es un indicador bajo una prueba cuantitativa. Que si ya me preguntan a nivel personal, ojalá en los consultorios básicos, porque todavía en los consultorios básicos, no todo el mundo tiene consultorios, no todo el mundo supieran por lo menos utilizar el queratómetro. ¿De acuerdo? Y esa es la diferencia.
Bueno, mira, ¿qué es una córnea irregular? Por sus palabras, diga, la córnea irregular de cosa. Esa pregunta va por la primera mentira. Que no siempre dice la. Empecé el año pasado en el mes de febrero y estuve haciéndolas también en el periodo de vacaciones hasta el 31 de julio. Fue una experiencia muy enriquecedora. Si a alguno de ustedes les gusta los lentes de contacto o quieren aprender, créanme que esta es la mejor oportunidad para que ustedes puedan entender y tener como esas capacidades y esas cualidades para atender a sus pacientes y lograr ese tipo de adaptaciones visuales. Me pasó otra anécdota muy chistosa y es que el primer día que yo no sé si ustedes conocen quién es el doctor Ricardo Mojica, lo han visto, pues ese señor tiene un prestigio bastante alto. Y yo el primer día que llegué, me dijeron, vaya a con él, pónganle. Y yo no sé ustedes, pero principalmente uno tiene que poner un lente arriba, porque lastimosamente me pasó a mí en prácticas, me gritaba mucho, le voy al poner el lente arriba porque me da miedo hacer la anotación. Y en ese momento dije, pues una por unas palabras que uno no se las tiene que saber todas, pero tiene que estar en el papel y tocó apropiarse. ¿Qué digo eso? Me lo dijeron por ahí en la cara. Y copié el todo y me tocó ir a ponerle el paciente ahí sentado, un señor todo como, allá llega gente como con el dedo muy alto y pues no va a caer una. Y la mano intenta y se lo puede poner, pero es una experiencia muy enriquecedora. Llegan casos clínicos muy diferentes, ustedes pueden ver, me tocó ver astigmatismos de 30 dioptrías, de 40 dioptrías, teratometrías que la más plana era de 72 dioptrías, y te dan coloraciones 20, y me tocó ver y uno cree y puede pasar. Y aplanamientos de 10 dioptrías. Aplanamientos que uno decía, pues sobre el papel y en la teoría me decía, ¿cómo van a hacer ese aplanamiento? Y funcionaba muy bien. Pero ojo, córneas Irregulares, correcto. Dentro de lo que uno puede hacer en talleres, ustedes van a estar en acompañamiento en consulta y les van a ir soltando poco a poco los pacientes. Obviamente siempre el optómetra que esté en consulta va a contrarrestar los datos que ustedes les están diciendo, pero están teniendo cada vez más como esa capacidad de poder ir haciendo más cosas. También ustedes tienen que ir allá a hacer control de calidad de los dispositivos médicos, es decir, en un lente de contacto. Antes de la entrega, ustedes se los pasan, tienen que revisar qué lente no esté rayado, lo pueden revisar con la lámpara hendidura o con un lente de más 20 o contraluz. Ustedes ahí revisan muy bien cómo está el lente, tienen que medir el diámetro, corroborar la fórmula y tienen que hacer con el radioscopio medir la curva base. Y finalmente ustedes pueden hacer acompañamientos y saben visitas en el laboratorio, cómo se fabrican los lentes de contacto, no dejan de grabar esta parte. Y también está el servicio de modificaciones, reducir el diámetro, aumentar poder, restar el poder, todo eso se puede hacer a este tipo de lentes. Realmente pues estoy trabajando aquí en Ópticas Plaza en el centro de Pereira. Y por eso es muy importante y lo estábamos preguntando, ¿qué características cumple la córnea regular? Ya nos dijeron la primera, ortogonalidad. Estamos hablando del mapa topográfico. Siempre es muy importante, por más alto que sea el astigmatismo, que ustedes cuando se fijen en un mapa topográfico, lo primero que considerar es tener que exista la ortogonalidad. Como su palabra lo indica, orto habla de ángulo recto y gonalidad, ángulos. Entonces ustedes tienen que contrarrestar que lo que observen entre un meridiano y otro coincida aproximadamente con un ángulo recto. ¿Cuál es la segunda característica que cumple una córnea regular para ustedes? ¿Regular o irregular? Regular. Hablando del mapa topográfico. Más plana horizontal y más negativa, pues más plana y más curva. Que haya una, ok, Que sean de 180 y no sé. La segunda característica que cumple cualquier córnea regular es la asfericidad. ¿Saben qué es la asfericidad? ¿O cómo es la asfericidad de una córnea? se sea más gruesa. La córnea naturalmente y sin ninguna alteración
Entonces está por esta forma, es más plana hacia la periferia y más curva hacia el centro. Toda la gran felicidad rolata. Rolata. Anda conmigo. Ya recuerdo. Cuando ustedes Y observan otra cosa, en la parte superior, por el tema hidrodinámico también es más claro. Eso le da la seguridad. entonces, en ese orden de ideas, aquí no quise traer imágenes de una topografía u otra porque van a encontrar demasiadas topografías de diferentes equipos, pero en todos les van a arrojar un valor Q. Ese valor Q, ustedes lo observan y la normalidad es que se mueve entre menos 0,26 y menos 0,52. Cuando ustedes observen ese valor, con total certeza están en una corrida regular. Por el contrario, cualquier valor Q mayor a menos 0,52, estamos hablando de una córnea, probablemente una clase corneal, una córnea que ya empieza a ser muy curva y empieza a tener algunas modificaciones, como lo indica acá, un láser hipermetrópico. Curiosamente, la mayor cirugía que se hace es la energía, pero cuando hacen hipermetropía, lo que hacen es darle un poquito de curva o la tabla. Y ya cuando Por ustedes eso no es tan efectiva. no se ve tanto, no la he visto Ni siquiera. Los mismos cirujanos de. Porque eso es el le meten mucho al asunto. ¿Por qué? Porque quiera o no, esa córnea tiende a desgastarse. Por el contrario, cuando ustedes encuentren un valor positivo en Q, estamos hablando de una córnea rolata, una córnea que con total probabilidad ha sido sometida quirúrgicamente, sea o no sea una cirugía miópica donde reducen la curvatura central o un trasplante corneal, o cuando se hacían antes las queratotomías radiales. No sé si han visto en una imagen cómo se ve una queratotomía radial. Son líneas. Era la cirugía que se hacía antes, allá se ve mucho y era a punta de bisturí. No existía la seriedad incluso del octángulo, entonces eran cortes incisionales, lo que buscaba era aplanar. Pero normalmente esas córneas quedan muy irregulares porque todo dependía de cómo era el corte del cirujano, ya ahorita les muestro una imagen que tengo ahí. ¿Y cuál es la tercera condición que cumple cualquier córnea regular? En el patrón topográfico. La tercera condición que ustedes tienen que observar en cualquier topografía es que exista simetría. Es muy sencillo, simplemente ustedes la dejan en la parte en dos. Y lo que vean abajo tiene que coincidir con lo que vean arriba. Si de pronto existe ortogonalidad, muy bien. Si de pronto la felicidad está bien, perfecto, pero si no hay simetría, muy probablemente es una córnea irregular que ya está teniendo tendencia a desarrollar algún tipo de ectasia o irregularidad en su córnea. Cuando ustedes observan ese patrón, es totalmente simétrico. El astigmatismo está totalmente regular y lo que se observa acá es muy similar a lo que está acá arriba. Obviamente pueden haber detalles muy mínimos, pero es un patrón totalmente simétrico. Entonces ya, ustedes partiendo de eso, esa pregunta también me la hicieron en Italia y se la hacen a todo el mundo. Le van a preguntar qué es una córnea irregular, o sea, que no es regular. Básicamente, cuando ustedes le hablen de qué es una córnea irregular, si van a encontrar mucho en consulta, estamos hablando de la corona, ectasias corneales, posquirúrgica, cualquier posquirúrgica ya es una córnea irregular, queratotomías radiales, cirugía LASIK, el aneurisma intrastornal que actualmente es una tendencia que están utilizando muchos los oftalmólogos para tratar el tema de los queratoconos. ¿Saben cómo funcionan los anillos? Básicamente lo que hacen es tratar de evitar que se siga curvando la córnea y lo que hace es generar una tensión. Y en la última fase de cualquier ectasia es un trasplante corneal. Claramente es una córnea irregular. Acá es que los anillos. ¿Qué es lo que pasa pues, con el paso del tiempo? ¿Qué es lo que uno quiere? El endurecimiento corneal, hay un endurecimiento corneal normal, eso es el paso del tiempo. Por ejemplo, a mí ya un anillo, quién sabe, ya está muy natural. Pero sabemos que las fibras de colágeno están a 650 angstrom de separación y empiezan a desordenarse con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace el anillo? Entra y la separa otra vez. En las tensionales eso, la separa, que no se adhieran.
las separa nuevamente, entra. En cambio, lo que hace el Trolley es oxidarlas y también. Eso, explicándolo el Trolley. Pasa mucho, incluso que pasaba allá en Bogotá, que llegaba la gente con los amigos, esperando que la belleza visual mejorara y muchas veces no se hace con ese objetivo, sino que el cirujano lo que busca es evitar que el proceso. Ahora es que quiero mostrar un video de usted quiere o trasplante o tal, pero no le doy visión a mí. Pero llegaba muchas veces y uno le daba visión y se ponían bravos con uno, que porque no estaban recuperando la visión. Pero que no le explicaron antes. Sí, Sí, es por eso. Y el 40%, como les gusta a ustedes, a todos ustedes, el mercado de la neonatología es posterior. Porque, ya no pierdo mi córnea, ya no pierdo mi ojo, y me ponen esta cosita y yo bien, esa es la que me paga. ¿Es correcto? Pero ahí están los dientes, ¿eh? ¿Qué color es? No, pero solo la Naranja. Venga, venga, aquí hay un polvo. Me está viendo el... Cuidadito. Ya, de pronto le cae encima y se acerca la delicada. ¿Ya pasaron? Para eso lo que Sí, pues yo creo que es una naranja. Es verde. Verde. ¿Qué creen ustedes que significa FIBA? Federación Internacional de Boxeo o de Baloncesto. Asociado. O de blefaritis anterior. ¿Qué significa FIBA? A ver, los que están en el medio. No, y el peso es lo más criollo que hay. Federación Internacional de Baloncesto. Es que barrigones Profe, ¿cómo era que usted decía ahorita que el banner está qué? Por separado, ¿no? Exacto. El banner es selectivo. Entonces dijo que era criollo. Yo digo una parte y dice la otra. Eso es un término muisca, indígena, que significa paso de oxígeno. Significa el muisca. Paso de oxígeno. ¿Sabe por qué? Ahora sí, contactológica. Ahora sí, contactológica. Lentes, ríos permeables al gas. Para que liberen córnea periférica. Y este lo voy a hacer, voy a tapar toda la córnea. Pues tengo que darle gran paso de. Hay una cosa que no sé si le enseñaron o no. A mayor permeabilidad hacia las ellos se flexa más el rígido. ¿Cierto? Y este entonces, un idioma pues se flexa. No, porque es pentacuro. Ahí está la definición de que es FIBA. No sé si alguien se acuerda de eso. Ya, por lo que dijeron a Rico. FIBA. Es un lente de contacto metaturbo posterior que puede ser adaptado fácil, ágil y rápidamente en formas regulares e irregulares. Su diseño metaturbo ofrece la ventaja de modificar cada una de las curvas sin afectar las demás. Otra característica principal es su diámetro de 12.5 milímetros que ofrece una estabilidad excepcional, lo que se traduce en mayor comodidad para el paciente, manteniendo un movimiento óptimo en Ese movimiento óptimo. ¿Estás seguro de que vale? Estabilidad es lo que dice. Dándole una comodidad o estabilidad.
es muy cómodo. Este lente es muy cómodo y algo que tiene lo hace muy favorable y una adaptación muy óptima y que lo permite usar inclusive hasta 16 horas al día. Es el diseño Pentacurvo. Ustedes saben que partimos de la curva base y cualquier curva posterior que continúe sobre esa es más plana, se va aplanando. Ese traduce más bien que sobre el lente que permite el uso de cambio de animal y por el diámetro ofrece mucha comodidad. Otra cosa muy importante que tiene este lente es que tiene una zona punta de viento. Entonces se puede mover, pero brinda un campo visual demasiado cómodo para el paciente. Como lo explicábamos anteriormente, en qué caso ustedes pueden indicar o pueden plantearle a un paciente o ofrecerle este tipo de adaptaciones. Sencillamente, en cualquier caso, poner regulares o irregulares. Cuando tengan pacientes con astigmatismo y que la huella visual no mejore mucho, funciona muy bien. Miopías muy altas, hipermetropías, e incluso ayudan a corregir la presbicia por el menisco lagrimal que es la estación superior. Y obviamente, sin ninguna duda, en corneas irregulares como o aquellos pacientes que están ya muy cercanos a trasplante de córnea. Estos lentes se pueden pedir bajo los siguientes parámetros, donde ustedes literalmente lo pueden adaptar para todo el mundo. La caja, siempre la van tratando, cuenta con 24 lentes con 12 curvabases que vienen desde los 660, unas córneas demasiado curvas, hasta 880, córneas ya que son bastante planas, en paso que se obviamente como lo vamos a separar. Corrige espera desde más o menos hasta 48 días en paso que se 25 y el diámetro de 50, en algunos casos lo pueden modificar. Este lente tiene tres tecnologías que lo hacen muy óptimo para la adaptación, que es el BIM, que ya se lo voy a explicar, que es el borde inferior modificado, publicidad frontal para corregir las astigmatismos residuales que con corrección esférica mejora, y se pueden levantar las curvas posteriores. Entonces, básicamente, estas son las novedades aplicadas al lente de contacto que ustedes pueden solicitar al momento de hacer el pedido. Ya voy a empezar a explicar. Entonces, la toricidad frontal, ¿en qué momento los indican? Supongamos que ustedes empiezan una adaptación, ponen el lente, se comporta como quieren. Cuando le hacen la sobrerefracción, les da, no sé, -2 con un cilindro pequeño, ustedes listo. Empiezan siempre partiendo de una fórmula que pedimos mucho al principio por ir así, imagínense en ese tipo de lente. Cuando ustedes vean que con la fórmula esférica la dureza visual no mejora como ustedes esperan y si le colocan el cilindro, llega la dureza visual esperada, en ese momento ustedes pueden solicitar toricidad frontal. Ellos como garantizan que la toricidad frontal va a ser óptima con un prisma de Alastor. Entonces, básicamente, cuando ustedes piden un lente de contacto con toricidad frontal, lo observan en la lámpara, la línea guía que siempre tiene que marcar a las 6. Entre cada parpadeo pues, se puede rotar con la idea es que siempre quede hacia las 6. La segunda tecnología que tienen este tipo de lentes que ustedes pueden pedir es el borde inferior modificado. ¿En qué momento ustedes lo van a pedir? Cuando en la adaptación observen que el borde pues, está muy levantado, muy cerrado, ustedes pueden jugar con esto. Pueden pedir el bien positivo, que es para levantar bordes. Ustedes siempre reconozcan positivo y negativo con una recta numérica, hacia acá lo positivo, hacia acá lo negativo. Entonces, bordes positivos para levantar, bordes negativos para cerrar. Y así funciona la tecnología del tiempo. La primera foto es una adaptación, lente de contacto adaptado, un comportamiento muy bueno, pero viendo una vista lateral del lente, se observa un levantamiento bastante importante que muy probablemente entre cada parpadeo puede hacer que el lente o rote mucho o se expulse. Y la segunda imagen, al lente ya se le aplicó la tecnología del BIM negativo y ya la adaptación es mucho más diferente. Queda el lente mejor adaptado y convierte rápidamente. Y la tercera tecnología que tiene este lente es tecnología HD, básicamente reducir las aberraciones esféricas propias del lente. Entonces, en el primer caso, un lente que nos cuenta con este tipo de tecnologías y la segunda imagen es cuando ya se le aplica la tecnología HD a los lentes para que la calidad óptica del paciente sea mucho más cómoda y puedan ver mucho mejor. Eso tiene otra razón.
high definition es un aumento de la transmisibilidad. El high definition es un para que la transmisibilidad sea a mayor velocidad. ¿Por qué? Por la diferencia de espesores de la sonda. Lo primero que hay es diferencia de espesores. Puede tener el radio uno 430 micras, el otro 440 micras, el otro 470 micras. Entonces, ¿cómo hace? Si la luz va a llegar y hace dispersión. Entonces, lo que hace el high definition es focalizarla. Ese es el famoso HD. Ya, ustedes conociendo esto, tiene la parte de cómo la adaptación. Es muy sencilla. Entonces, siempre ustedes que les llegue un paciente, el paso 1 va a ser determinar la curva base. Entonces, no sé, supongamos que les llegue un paciente, ustedes lo intentaron repartir y efectivamente vieron que las curvas están equilibradas. Ustedes van a hacer keratometría en el equipo que tienen que hacer el keratómetro manual, en el autorred, con una topografía y con la cama plana van a empezar a trabajar. Esa cama plana, ustedes la pasan a milímetros. Y con base en eso van a seleccionar la curva base en la caja de pruebas mayor a ese número. Por ejemplo, keratometría 4250 sobre 4650 por 180. La cama plana, en este caso es 4250 que convertía a milímetros de 7,94. La cama viene con límites de 7,94 milímetros. Entonces la guía para decir, diríjanse a la presión más cercana por encima. Ese por encima, ¿qué quiere decir? El principio de adaptación de los días. Entonces ustedes, ahora se da cuenta por qué se le enseña eso. haciendo ya una conversión, ustedes ya realizan histograma, empezar con un bloque de la caja de prueba de 8 milímetros y comienzan a trabajar sobre ese bloque. El segundo paso que ustedes van a hacer a la tabla definitiva es evaluar para hendidura, posición, movimiento y programa de lente. En esa parte ya es mucho el que ustedes tengan, no es difícil, simplemente que tienen que buscar ustedes y es muy importante que le tengan que ir corrientes porque eso garantiza la recambio de la primera. Si yo estoy quieto, va a generar con el tiempo algunas alteraciones y que el lente tenga una leve retención superior. ¿Por qué? Obviamente no es claro, por el principio, pero también por esto. Porque yo no puedo estar haciendo roce en un limbo presente de esto. Porque nosotros dicen, Stincel, Globet, Langerhans, células madre, están en el limbo a 240, y eso lo dicen como aquí. Esto está a 240 micras. ¿Quién le dijo que con el respectivo diario no llega a llegar? Desde un momento a otro empieza sin epitelio porque no se reparte. Tienen grave problema. Entonces, aquí está la plata. Ustedes ponen el lente y van a observar la lámpara negra. Si ustedes ven que el lente no tiene una retención adecuada o se vuelve muy bien, ¿qué van a hacer? En este caso, sin partir con una base por cuál sería. El lente está caído o descendido. Lo que nos vamos a hacer una retención. Ajustar. En ese caso, correcto. Entonces, ahí se nos pasa nada. Entonces, ustedes pasan el lente y se van a la base y ya empiezan a evaluar otra vez. 8 lentes aplanan y hay más retención. Ya por el contrario, si el ente presenta una retención excesiva o se ubica muy superior, pues al contrario lo que hicieron se busca ajustar. En ese caso, si para que se va a hacer 8, nos vamos a una de 180. Tercer paso, sobre refracción, ajustar, hacer un sobre subjetivo y finalmente tiene el lente definitivo. En mi poca experiencia y lo que he aprendido no es un lente difícil de adaptar, es una muy buena herramienta para que ustedes tengan la función. Porque hay ocasiones donde no puede ser muy puede retratar muy temporal por unas situaciones bastante complicadas, sobre todo que las personas. Créanme que ustedes ponen ese lente y maravillosamente todo queda esférico, se ve súper bonita la sombra y no es tan complicado apoyándose ese tipo de herramientas. Aquí les voy a mostrar dos casos clínicos.
Entonces, eso es un caso clínico de una paciente que acá consulta la agudeza visual con su ojo derecho de IPCM. Y con la corrección que traían eso, que la de para la paciente que no está cómoda y para que le quieran hacer una operación de dientes de contacto actual, ustedes son los que disponen y proponen el tratamiento. Al hacer la queratometría, si ustedes lo observan, tenía un astigmatismo no tan alto, pero el eje ya estaba tirando un poco hacia el oblicuo. Con base en esto, se eligió el lente de prueba 820. Si ustedes observan y pasan 41-25 milímetros, da 818. Entonces, según la guía de actuación, empezamos con el de 820, un diámetro de 1250 y la paciente quedó con una agudeza de 25 y ese es el diagrama fluoroscópico de ella. Una adaptación muy bonita. ¿Por qué logra ese programa? Contactológica. El lente no queda tan La claro. para utilizar hasta la 818 y se mete en la 820, pero Casi paralelo. Esa es la mitad de la respuesta. El doctor Juan dijo, se nos estaba viendo oblicuo. Que hemos visto que cuando se va hacia oblicuo, es lo más irregular que hay. ¿No? Lo que él dice tiene mucho sentido. Si ustedes observan, las zonas donde hay más contacto es donde está más curvo el lente de contacto. Todo ese tipo de cosas ustedes lo van a dar con el tiempo. Siempre que ustedes observen un mapa topográfico, el mapa topográfico a ustedes les va diciendo con total certeza dónde va a tener más papel sin ninguna duda. Ahorita podemos buscar una imagen y eso funciona así tal cual. Y ese es el segundo caso. También una mujer, paciente que acaba de consulta, en consulta pues la agudeza visual no era tan nociva. La queratometría era 43, 46, 50 por 25 y se parte con un lente de prueba de 180, 43, 75 pasado milímetros, es una curva base de 171, se elige de la caja de prueba de la 180 y ese es el diagrama fluoroscópico. Muy bonito. Otra cosa que por experiencia les puedo decir es no le tengan miedo a los diagramas que sean malos por sus eso pasa mucho con los queratólogos. No siempre me pasaba que cuando yo salí a hacer la práctica, yo siempre quería que todo se viera perfecto, pero normalmente si córneas irregulares los patrones fluoroscópicos son bastante curiosos, voy a buscar una vez. Entonces, ese paciente se le puso un lente que generó un menisco muy positivo, termina siendo con las pequeñas súper negativas. Y ese señor, lo curioso es que con gafas la visión de él era, si mal recuerdo, era por el 20-100, con el lente de contacto era 20-20, pero el señor era muy curioso, era hipocondriaco. Se cumplió una caja de pruebas. Todos los días salía al balcón a hacer este de prueba de dormir. Yo con este me lo vivía acá y todos los días, no doctor, le tiene que adicionar 0.50, que yo con el lente de 0.50 de nada. Hay gente que tiene un problema que incluso muchas veces tengan pacientes que en ese caso tenía cirugías encima y uno le brindaba la mejor corrección visual y molesta mucho. El segundo era muy curioso, le compró una caja de pruebas y todos los días iba. Entonces no, que le tienen que adicionar 0.50. Y se la adicionaron, no, cabrón, que más uno que yo y así yo la pasaba. Era una cosa bastante regular. Así se veía. Pero creo que eso es más Salí abajo, me decía, profe, me acuerda, me deja correr. Ay, ¿se hizo el de lado? No lo puedo emplear. ¿Qué
No, eso es casi real. Se quiere una de esas. Muchas la bendición. Eso no lo retratan a ninguno. Que hay que obviamente La Semana Santa ya pasó. Perdona a Joel. A la niña. Vamos a recibir un librito de interferometría. Colabora, hermano. Yo quería pecho. Uy, no, qué falsedad. Gracias. menos 14. ¿Qué pasa? Lo mató. El último paso es el primer paso era el primer paso es la copada, se ve por las 760, se ve perfecto, está bien. El lente tiene una RX de -13 en el lente, está en la caja con -13. Y cuando es refracto de -14, ¿cómo pide el lente definitivo? Se pide siempre curva baja, fórmula y el diámetro. Ahí sí importaron la parcela. Tiene que pasar una explicación por qué. Yo no entiendo por qué Esa es la fórmula de GAF, o sea, en ese caso lo corrijo. Está bien, está mal. No, pero yo diría que está mal. No, está mal. No, está mal, está mal. No expliqué varias que no expliqué. Pero expliqué varias porque está bien. ¿Está mirando la tabla y tiene la trampa? No, porque la tabla solamente. La tabla solo está convertida, Sara, ahorita salen los seguros. Sí. Marcelo, ¿por qué? Está el verde. Sí, era que hay percorrido no va a haber bien fácil. Se le aplica distancia al vértice a la acá, porque esa es la fórmula que tenía yo que el uso de prueba. Esa se artística. Al menos 14 le hizo distancia al vértice menos 11,75. Es el resultante. Menos 3 perdió. Entonces el X que usted tiene básicamente 760, el X de 14,75 negativo y el diámetro de 5, pero no lo vamos a hacer. Pero lo que me entiendo es por qué da. Pena es usted hizo el ejercicio. Como se hizo el ejercicio. Un aplauso. Sí, bravo.
frontal. Ay, se me tomaron. Fueron los contados Tenía los pedacitos de borrar por ahí. antes que su amigo, su amigo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que en de prueba se debe pedir primero que todo con la curva base, ¿cierto? La curva base. La curva base la vamos a calcular con la cama plana, ¿sí o no? ¿Cuál es la cama plana en este caso? 47 dioptrías. Pero qué gono. Eso lo hace 47 dioptrías. Ahora ese 47 dioptrías, ¿ve? Sería 718 en milímetros, ¿no? Entonces, en milímetros, la curva base. La curva base sería 7 18. 718. Pero mire la caja. Mire la caja, vamos a milímetros. Pero en la caja no tenemos 718 efectivamente, entonces nos vamos a ir por 720, que está muy cerquita. Por lo cual esto nos puede dar una adaptación muy Lo siguiente que vamos a hacer es eso es igual a 720, porque lo vamos a aproximar. Listo, usted puso el de 720 y cuando se pone el cronograma se le cayó. Se cayó. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar si en la caja de prueba tenemos un lente de 7.4 y si no, 7.6. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Por cuál está usted? ¿Está aplanando o ajustando? No, vamos a aplanar. Entonces, si el lente se cae porque se cae así, que usted lo pone y se cae, ese marica está súper abusado. Lo que vamos a hacer es aplanarlo mucho. Una curva base de 7.8. Eso sí no lo graba, pero cuando estoy yo ahí parrillando, según usted. Listo, vamos a probar un lente de 780 que tiene un poder de -1. Y ellos se van y se descargan. Ponemos el lente. Ya se vio bien. ¿Se ve bien? Listo, se ve pasa bien el lente. Vamos a hacer sobre refracción. Y es de nada las que le tocó las empresas de refracción. ¿Cómo qué? Menos 7. Menos 7. Y se ve, uy, no. Menos 5. Mandado. como una ayer que reflexión tenía matemática de menos 5.50. Primero le hago instancia al vértice. ¿Sí o no? La instancia al vértice de menos 7.
750. Menos 775 por ahí. No, menos 750. Menos 675, ¿sí o no? porque 675. sí tiene que dar más negativo. Pero ¿y ese estigmatismo qué? Acá podemos pedir un ente con toricidad anterior. ¿Cómo lo pediría? Entonces, curva base, vamos a pedir una curva base de 780. Oiga, profe Juan, pero yo estoy viendo que está atrás no solo un meridiano, ¿no? Ah, sí, tiene toda la razón. Ah, bueno. Entonces, ¿qué toca hacer? Que va a salir a hacer el otro. Es que mire, ese está muy fuerte. Acá toca obviamente todo el tiempo. Mira, ¿cómo se dice? ¿Te puedes dar el intento? Sí, es que parcial dentro de 8. De prima. Acá está con el parcial. No sé. Creo que no. No, pero pues como sacar la nota este parcial. Pues no hay que para mañana hay que leer algo. Que se va a hacer un debate. Vamos a leerlo hoy después de es un video. Lo vemos. Menos 7 le sale al vértice 675 y de menos 12. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer la cruz de qué? Del poder, ¿no? Que es lo que tenemos en la córnea. Esa es la más plana y esa es la más curva, ¿sí? Lo mismo. ¿Qué vamos a proceder acá? Vamos a sacarle. Bueno, este 12 ¿de dónde salió? Resulta que estoy tan de malas que le hice sobre refracción al paciente y me resultó que tenía menos 7 con menos 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer una transposición de la fórmula y esto me va a quedar menos 12 más 5 por 90. ¿sí? Por más 5 por 90, ¿cierto? Entonces, este menos 12 va a quedar obviamente en el plano vertical, ¿sí? Bueno, vamos a sacar la distancia al vértice a esto. Entonces, acá con distancia al vértice quedaría de menos 675 y la distancia al vértice de menos 12 quedaría de 1175. Conseguir una. Menos 11.75. Para la ¿Sí o no? clínica sirve. Ahora, Claro. un pequeño error acá. Estaba mirando mal la tabla. No, en realidad pues, la distancia al vértice es menos 650 y menos 1050. Listo. Vamos a construir la nueva fórmula. Entonces, la nueva fórmula, ¿cómo quedaría? Menos 650. Quedaría menos 650 Menos 4. por menos. Menos 4. ¿Cuánta distancia es de 650 a 1050? Menos 4. 4 dioptrías, ¿cierto? Exactamente. 4 dioptrías. Por 180. Por 180. Listo. Ya tenemos esto. Ahora, ¿qué procedemos? ¿Cómo pedimos el lente? ¿Y el 1? No, este uno se cae que te sí, ese uno. Tranquila. Ya vamos. El propio para que saliera ahí. Eso sí, eso es 130, Juan David.
Pues no es que la fórmula dice 180. Pero la fórmula es de 180. Veamos. Ahorita sí vamos a ver. Ya tenemos que la curva base nos dio excelente. Ya tenemos la distancia al vértice de todo. ¿Qué vamos a hacer con este menos 1? Ese menos 1 era el poder del lente. Pues lo vamos a restar o lo vamos a sumar, mejor dicho, a la nueva fórmula que nos dio. Entonces, en realidad esa fórmula quedaría menos por menos da más, o sea, menos 750 por menos 4. La curva base ya habíamos dicho que es 78 por 180 y un diámetro de 12.5 milímetros. Bueno, ¿sí entendieron? No les vuelvo a Pues explicar. claro, y que ya tiempo, si yo hubiera ido por el viaducto. Pero si es lo bueno de me llama contacto, ¿no? Pero eso solo se hace cuando sobre refracción no está así. ¿Cuál es? Pues el poder del lente es ese menos 1. Aquel cristalino lo está soltando. Y ya la refracción da menos 7. Bueno, si ese lente se rota antihorario, o sea, horario, antihorario, ¿cierto? ¿En qué ojo está primero? La derecha, resta. ¿En qué ojo está? Ese está en el ojo derecho. Resta. Antihorario. Entonces, ojo derecho del paciente, ¿cierto? Se rotó antihorario. ¿Qué hace? O sea que vamos a qué? Vamos a sumar, ¿cierto? No, Izquierda suma, derecha resta. Oye, es Esa restada. En el ojo derecho, ¿cierto? Horario. Estamos. Antihorario sumamos. Antihorario sumamos. No, bueno, ahí. Pero ¿por qué? ¿Qué restaban en el Izquierda suma, derecha resta. Ahí ya No, izquierda suma, derecha resta. no. Izquierda El ojo suma, derecho, derecha pero del resta. paciente. Que resta horario. Bueno, igual. Pero bueno, no tanto, no, pero cuando se nota que hay que hacer. Ah, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, El tema es ese, es el lente se nos corrió, ¿sí o no? se giró. No, se giró 15 grados. Eso, ¿Cierto? Así muy no bien. se le resta Se giró 15 grados. Sí. Entonces, ¿queda en cuánto? 175. Lo dejan 170. Para que no se separe Exacto. tanto. ¿Por qué? Porque 170 está más cerca a estar a dónde? La regla. Y cumple la misma norma de los blandos productivos. ¿Por qué? Por ser pentacurvos. Porque las curvas de la parte posterior de un FIBA no van de 5 en 5. Pentacurvo es que. ¿Cuántas curvas? 5 curvas por el penta. No más de 5. Bueno, yo pienso que sí. ¿Cómo les pareció la clase? No se trata de salir